A las 6 de la mañana del 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina tocó tierra a 100 kilómetros al sudeste de Nueva Orleans. La devastación fue mortal. La costa de Luisiana y su ciudad más grande se sumieron en el desastre. El calentamiento global provoca el aumento del nivel del mar, y muchos expertos creen que lo peor está por llegar. Nueva Orleans necesita una respuesta. En una ciudad donde hasta los cementerios están en alto, el mundo subterráneo podría ser la clave para su supervivencia. De los diques rotos... Esta pared está hundida a unos 40 centímetros. Vaya. Si perdemos uno de estos tramos, El resto se va al suelo. Exacto. A los megaproyectos de ingeniería que pretenden evitar que se hunda la ciudad. Estamos sobre 84 kilómetros cúbicos de fango, lo suficiente como para llenar 20 Superdomes. Los héroes que demostraron su valentía mientras se hundía Nueva Orleans salvaron la ciudad. Si perdemos esto, Perderemos Nueva Orleans. Es una lucha para salvar Nueva Orleans. Podría ocurrir la próxima temporada de huracanes. El frente de combate está bajo tierra. Retiraremos las capas del tiempo. En ciudades bajo tierra, el huracán Katrina. Ciudades bajo tierra. Nueva Orleans se va recuperando del huracán Katrina. Se reconstruyen los barrios devastados, los ingenieros están volcados en salvar los diques rotos y los ciudadanos han vuelto a hacer lo que más les gusta. Soy Don Wildman y estoy en Nueva Orleans, Luisiana. Y de nuevo, el carnaval ha tomado la ciudad y la gente está de fiesta como si se acabara el mundo. Y esto es bueno, porque en agosto de 2005 muchos pensaron que no había futuro para Nueva Orleans. El huracán Katrina inundó 65 de los 75 barrios de la ciudad y provocó la muerte de unas 1.200 personas. Ha sido el peor desastre de la historia de Estados Unidos. La verdad es que la ciudad ha superado lo imposible para sobrevivir. Media Nueva Orleans está bajo el nivel del mar, en muchas zonas hasta 3 metros por debajo. Es la cruda realidad que ha enemistado a los ciudadanos con la madre naturaleza durante años. Si los ingenieros y los científicos no actúan con rapidez, Nueva Orleans podría desaparecer del mapa para siempre. Es una carrera contra el tiempo y la clave está en el subsuelo. Media ciudad de Nueva Orleans se encuentra bajo el nivel del mar y toda la ciudad se asienta sobre una capa de fango. Excepto los túneles de drenaje que mantienen seca la ciudad, hay muy pocas estructuras construidas por el hombre bajo tierra. Sin embargo, este mundo subterráneo ha jugado un papel enorme al formar y remodelar la ciudad. El caso más reciente es el del huracán Katrina. El huracán rugió sobre Nueva Orleans a 230 kilómetros por hora. Pero no fue el viento lo que casi destruye la ciudad, sino el agua. Y Nueva Orleans está rodeada de ella. El lago Pontchartrain se encuentra al norte, el Golfo de México al sur, el lago Borgne al este y atravesando la ciudad el río Mississippi. Mirad esto, estoy aquí y veo ese barco, ¿vale? El barco está en el río Mississippi. Y eso es un gran inconveniente porque allí hay agua y la gente vive aquí. El agua y la gente. Ese es el problema. Unos pocos científicos predijeron el desastre y ahora intentan desesperadamente evitar la destrucción total en una próxima ocasión. El huracán Katrina generó la energía de 100.000 bombas atómicas, pero mucha gente dice que no será nada comparado con lo que le espera a Nueva Orleans, sobre todo a medida que aumenta el calentamiento global y sube el nivel del mar. La única manera de prepararse para la tormenta perfecta es saber qué hacer. Ahora conoceremos al cazador de huracanes Ivor von Herden. Es el jefe del Centro de Huracanes de la Universidad de Luisiana. ¿Cómo estás? El cuartel de los huracanes, ¿no? Sí, aquí es. Originario de Sudáfrica, Ivor lleva muchos años en Nueva Orleans y está dedicado a su salvación. El Centro de Huracanes del campus de la Universidad del Estado de Luisiana es uno de los laboratorios de predicción de tormentas más avanzado del mundo y es donde Ivor ha elaborado un sombrío pronóstico para la ciudad que adora. Esta es la costa de Luisiana. Este es el mapa que hemos generado.
Aquí se ve la pérdida de terreno desde los años 30 hasta el 2000. ¿Qué son las áreas amarillas? Lo amarillo es todo el terreno que se ha perdido. ¿Desde 1930? Sí, 400.000 hectáreas. Y si te fijas, hay una gran concentración en el área que rodea Nueva Orleans, que fue muy importante durante el Katrina. Es una emergencia nacional en toda regla. Pero el terreno perdido a lo largo de la costa de Luisiana es solo el principio. Con la subida del nivel del mar por el calentamiento global, Nueva Orleans no es la única ciudad amenazada. El 53% de los estadounidenses viven en ciudades costeras, y en todas ellas aumenta el peligro de inundaciones. Los científicos creen que en el Atlántico podría estar más alto a finales de siglo. Si lo combinamos con una tormenta gigante, Miami, Washington DC y Boston se inundarían. La ciudad de Nueva York perdería toda su red de metro y los aeropuertos más importantes. Y la parte baja de Manhattan se encontraría a 3 metros bajo el agua. Pero ninguna ciudad es tan vulnerable como Nueva Orleans. Incluso con los niveles actuales, ya ha sido devastada por el Katrina. Entonces vimos las calles de Nueva Orleans inundadas hasta los tejados de las casas. Eso lo provocó la crecida de la tormenta. Ese fue el daño asociado al fallo del sistema de diques. El Katrina fue una catástrofe debida al hombre. La mayoría de gente cree que el Katrina actuó con su máxima potencia, y no es así, ¿no? Ni se acercó. El Katrina no pasó por Nueva Orleans. Si los diques deteriorados no hubieran fallado, ahora no hablaríamos del Katrina. Vaya. Ivor y su equipo utilizan superordenadores con una capacidad equivalente a la de 3.000 ordenadores de gran potencia. Con ellos, crean un cibermodelo detallado de la topografía de Nueva Orleans y su sistema de diques. Pueden demoler la ciudad con huracanes virtuales de cualquier velocidad, fuerza o dirección. Acabas de mover un huracán como el Katrina hacia un impacto directo desde el oeste, al contrario de cómo sucedió, ya que ese venía del este. Exacto. Y hemos reducido la velocidad. Ese es el ojo. Sigue, sigue, sigue. Y mientras avanza, fíjate en los colores. Lo veo. Cuando ha pasado, verás que toda Nueva Orleans al completo está bajo el agua. Durante el Katrina, el famoso barrio francés se mantuvo seco. Pero con un huracán de categoría 3 proveniente del oeste, la cosa cambiaría. La crecida del canal intracostero y del Mississippi crearía un enorme aluvión de agua que sobrepasaría los diques. El agua inundaría la calle Bourbon y subiría unos 5 metros por encima del nivel del mar, cubriendo el resto de la ciudad a lo largo de kilómetros. No habría refugio posible. Las consecuencias hubieran sido unos 50.000 muertos en lugar de 1.600. ¿Estás seguro de que hubiera podido ocurrir? Puede que ocurra en la próxima temporada de huracanes. Ivor cree que otra tormenta monstruosa se acerca, y para proteger Nueva Orleans de otra tragedia, los ingenieros deben reparar las defensas empezando bajo tierra. Para ver el problema de primera mano, Ivor me llevó a la trinchera de la batalla para salvar la ciudad. ¿Listos? Este es el lago Pontchartrain, una enorme masa de agua. En la orilla sur está Nueva Orleans. Ahora mismo lo que evita que el agua entre en la ciudad son los diques. Están alrededor de todo el lago. Muchos se están hundiendo. Ivor los está vigilando. Vamos a cruzar para poder echar un vistazo. Vale. Ahora nos encontramos al oeste de Nueva Orleans. ¿Y todo este largo muro del que no se ve el final es lo que protege a Nueva Orleans? Exacto. Va desde el río Mississippi al lago Pontchartrain. Tiene 600 metros. Estos muros son alternativas modernas a los diques tradicionales de tierra. Este tipo de muro es simplemente una fina losa de hormigón con una plancha de metal en su interior que se hunde en el terreno. Un diseño mejor, aunque más caro, es el muro en forma de T. Descansa sobre una base ancha de hormigón anclada por grandes pilares diagonales hundidos en el fango. Todos los muros en forma de T resistieron al Katrina. Muchos de los otros cedieron.
Ivor me ha enseñado por dónde se hunde este muro y cómo se está separando de su soporte de metal con tramos de 9 metros inclinándose. Se trata de un peso gigante que se asienta en un lecho blando y se hunde por sí mismo, bajando cada vez más. Así es, y en comparación con los tramos adyacentes, este muro está unos 35 centímetros por debajo de lo normal. Vaya. E igual que un simple agujero puede hundir un barco, si perdemos uno de estos tramos, El resto se va al suelo. exacto. ¿Ahora te atreverías a vivir al otro lado? No. No, ¿verdad? La única manera de arreglar los diques es asegurarlos bien bajo tierra. Podría costar miles de millones de dólares sustituir estos muros por los nuevos. Ivor cree que estos cambios, de miles de millones en proyectos adicionales de megaingeniería, tienen que hacerse para que Nueva Orleans pueda sobrevivir. El Katrina ha sido una lección. Nos ha enseñado que nuestra ingeniería, la de los Estados Unidos, no está a la altura de estas circunstancias. Somos muy vulnerables. Desde la fundación de Nueva Orleans, los colonos sabían que la ciudad estaba por debajo del nivel del mar. Los diques la protegían de las crecidas de las tormentas, pero la verdadera amenaza no provenía del agua, sino del subsuelo. Me encontré con el capitán Marshall del Cuerpo de Ingenieros para ver cómo se está resolviendo este viejo problema. Así que vamos en busca de diques, ¿no? Eso es, vamos a ver unos cuantos. ¿Es para mí? Exacto. Gracias. Estás con el cuerpo de ingenieros y tenemos que protegerte. Lo agradezco. ¿Cuántos diques rodean Nueva Orleans? Hay unos 600 kilómetros de diques y muros que conforman el perímetro de protección. Es la distancia entre Houston y Nueva Orleans o de San Francisco a Los Ángeles. Tras el desastre, unos 16.000 miembros del Cuerpo de Ingenieros han estado reconstruyendo estos diques de tierra de apariencia sencilla. Los diques levantados para evitar las inundaciones son el esqueleto de la ciudad. Las versiones primitivas eran elevaciones naturales de tierra formadas a lo largo de miles de años por los sedimentos del Mississippi. Cuando los franceses llegaron en 1718, construyeron sobre ese terreno elevado y empezaron a dragar la tierra y a levantarla un metro más para proteger su tierra. Durante los siguientes 100 años, la ciudad siguió creciendo y construyendo diques más grandes, pero también empezó a hundirse. A medida que alejaban el agua del subsuelo húmedo y se acumulaba más peso en la superficie, el suelo cedía. La ciudad ha bajado medio metro cada 50 años y se ha hundido hasta 3 metros en algunos sitios. Un cuenco gigante rodeado de diques protectores. Y si estos ceden, como pasó durante el Katrina, el cuenco se llena y Nueva Orleans se ahoga. ¿Entonces este dique está terminado? Lo está en términos de elevación y forma general. Vale. Pero sigue necesitando más hierba. Este dique es básicamente tierra compactada en forma trapezoidal. A veces son tan anchos como un campo de fútbol. La hierba se planta encima porque sus raíces ayudan a retener la tierra y evitan la erosión. Los ingenieros tienen que calcular dónde construir los diques, qué altura deben tener y la composición exacta del terreno. Un pequeño error de cálculo y el resultado puede ser desastroso. Durante el Katrina, las olas pasaron por encima de los diques del canal industrial en la parte baja de Nueva Orleans. El agua erosionó la cara no protegida hasta que la estructura cedió, rompiéndose en 3 puntos. Toda la zona baja se inundó y murieron 70 personas. Nuestros diques, muros de contención y otras estructuras deben resistir tormentas más fuertes de lo que se había previsto. Es una gran lección que aprendimos del Katrina. La clave para tener diques más fuertes no es solo la altura, es lo que tienen debajo. La misma arcilla que provoca que los muros se hundan es la materia prima perfecta para crear un dique. Esta enorme excavación, a unos 5 kilómetros del dique, llamada Fosa de Préstamos, es una mina de fango y arcilla. ¿Todo esto es la fosa de Préstamos? Sí. Es como una mina de fango.
Exacto, esta fosa tiene 17 hectáreas y está diseñada para excavar hasta los 7 metros. ¿Cuánto fango se necesita para construir un sistema de diques de 600 kilómetros? Necesitamos unos 84 kilómetros cúbicos de fango. No puedo ni imaginarme cuánto es eso. Pues nosotros lo hemos calculado y sabemos que es lo suficiente para llenar 20 Superdomes. ¿Podemos acercarnos y echar un vistazo para ver lo que sacáis? Si quieres, vamos. De acuerdo. La fosa de préstamos es literalmente el subsuelo de Nueva Orleans vuelto del revés. Es la visión del mundo que hay debajo de la ciudad y la clave para salvarla. A diferencia de otras grandes ciudades, Nueva Orleans no se asienta sobre un lecho de roca, sino sobre capas de fango, limo y arcilla que hay bajo la superficie. Al cavar en el subsuelo, el cuerpo de ingenieros espera averiguar cómo resucitar a Nueva Orleans. Don, este es un buen ejemplo de lo que buscamos. Esto es arcilla. Genial. ¿Entonces es esto pegajoso y escurridizo? Ya ves que es muy moldeable e impermeable. Esto es lo que le da la sustancia al dique, su estructura. Exacto. ¿Y cómo sabías que esto estaba aquí? Hemos venido con perforadoras y hemos sacado una muestra a 2 metros por debajo de la profundidad inicial. Así que si aquí estamos a 7 metros, han bajado más hasta que han dado con un buen depósito de arcilla. Y es donde han decidido seguir excavando. Aquí es donde está. Eso es. Así que tienes que perforar mucho, muy por debajo de la superficie, para encontrar el material que protegerá la ciudad. Exacto. Estamos buscando un cóctel geológico concreto, por así decirlo. La receta para el cóctel es sencilla. Tierra de grano fino que puede retener el agua sin disolverse. A veces la arcilla debe secarse antes de construir, porque cuando está húmeda es muy difícil de manejar. Te va a costar, sí. Procura no hundirte. Pues lo siento. Así es como mueren las gacelas en África. Sí, grábalo. En nuestro intento de mostraros la plasticidad de la arcilla del Mississippi, me he quedado clavado como un ñu de África. Hay otro elemento a tener en cuenta: la materia vegetal llamada orgánica. Puedes verla aquí, aunque esta es mala. Solo puede haber un 10% o menos de material orgánico en el cóctel geológico. ¿Te refieres a plantas podridas y cosas así? Exacto. Sí, si hay demasiada, la descomposición puede formar vacíos en el dique. Claro. Y acaban fracturándose. Esas fracturas no se aprecian a simple vista, pero durante un huracán se llenan de agua. Como en una avalancha, la fractura se expande de repente, se rompe el tramo de tierra compacta y el dique cede. Vale, desde el Katrina, ¿qué cambios has hecho? Después del Katrina tuvimos que ser más estrictos con los criterios de diseño y la selección de tierra para los diques. Es solo una de las muchas paradojas de esta complicada ciudad. La arcilla blanda de Nueva Orleans, que provoca su hundimiento, también podría usarse para protegerla. Y el huracán que casi la destruye está proporcionando valiosas claves para el futuro. A medida que las tormentas aumentan su fuerza, la construcción de diques evoluciona gracias a la ciencia. Exacto. Los colonos franceses que fundaron Nueva Orleans se encontraron con la labor de convertir una ciénaga insalubre en una ciudad habitable. Además de la inundación del lago Pontchartrain, el Mississippi y el Golfo de México, la ciudad tiene que lidiar con 1.500 milímetros de lluvia al año. Es el doble que en Ámsterdam, otra ciudad propensa a las inundaciones. Y durante siglos Nueva Orleans no tuvo forma de evacuar las precipitaciones, así que las epidemias de malaria, fiebre amarilla y cólera eran habituales en su vida. Para enfrentarse a este problema, tenían que hallar una solución. La respuesta está bajo tierra. En 1878, una epidemia de fiebre amarilla mató a 4.000 personas y provocó la emigración del 20% de la población. Después de esa tragedia, Nueva Orleans se embarcó en un gran proyecto de ingeniería que libraría a la ciudad del agua estancada tras las fuertes lluvias.
La ciudad cavó 150 kilómetros de canales de drenaje interconectados e instaló grandes bombas para achicar el agua. Un sistema de 24 estaciones de bombeo está conectado a una gran red de canales, la mitad de ellos hasta 3 metros bajo tierra. Construir canales subterráneos en un suelo tan blando fue difícil. Después de excavar el canal, fue flanqueado con chapas de acero. Encima, se tendieron vigas de metal para sujetar las paredes de acero. Luego el canal se forró de hormigón, reforzando la estructura para poder sustentar las calles y edificios de la superficie y para llevar 130 millones de metros cúbicos de agua fuera de la ciudad a diario. Estos canales son una de las escasas estructuras subterráneas que hay. La mayoría de los 140 kilómetros subterráneos del sistema tiene más de 100 años y alcanzó su máxima prueba el 29 de agosto de 2005. Las bombas de drenaje de hace 100 años puede que sean la única razón por la que la ciudad sigue en pie. Son capaces de transportar 130 millones de metros cúbicos de agua cada 24 horas. Eso es una piscina olímpica cada 2 segundos. Pero estas bombas enormes no se diseñaron para las roturas de los diques. Cuando llegó el Katrina, la mayor parte de Nueva Orleans fue evacuada, pero los operadores de las bombas permanecieron allí a pesar del riesgo. Se quedaron para proteger la ciudad y la historia de la estación de bombeo número 6 es inolvidable. Las fuertes lluvias empezaron el domingo y el lunes por la mañana, cuando el huracán alcanzaba los 185 kilómetros por hora. Ya habían caído 250 milímetros de lluvia. Al mediodía había pasado lo peor de la tormenta, y este sistema y los hombres que lo controlaban las 24 horas salvaron la ciudad de la inundación inicial. Pero entonces se rompieron los diques y hacia la tarde ya había docenas de fisuras, varios kilómetros de brechas en las barreras de la ciudad. Las aguas del lago Pontchartrain y el lago Borgne se desbordaron sobre la ciudad durante la tarde y hasta bien entrada la noche. Como las bombas mandan agua al lago, ya no eran útiles porque movían el agua en círculos. Lo único que podían hacer los operadores era centrarse en salvar las estaciones. Si se hubieran destruido durante la inundación inicial, no habría habido forma de vaciar la ciudad más tarde y Nueva Orleans se habría perdido para siempre. Esta bomba tiene casi 100 años, pero sigue trabajando. Funciona así. Este es el motor. Gira a una gran velocidad. Transmite la energía a través del eje que está conectado al propulsor de aquí, de 4 metros de diámetro, que gira dentro. Acciona la energía de succión que atrae el agua por ambas partes. Una vez que se ha cebado la bomba, el agua entra en movimiento y sale al lago Pontchartrain. Todo esto, toda la estación, tiene 15 grandes bombas trabajando. Si funcionan todas a la vez, pueden transportar 4.000 metros cúbicos de agua por segundo. Uno de los operadores, Rufus Buchalter, estaba trabajando en la estación número 6 durante el Katrina. ¿Esta es la sala de control de la estación número 6? Exacto. Cuando estaba claro que el Katrina iba a pasar por la ciudad, Rufus mandó a su familia a Houston y se presentó en el trabajo. Hábleme sobre el Katrina. ¿Cómo transcurrió el día en esa estación? Terrible. Fue terrible. Pero teníamos que trabajar y lo hicimos. Estuvimos achicando el agua. Sí. Pensábamos que lo estábamos logrando. La mañana del lunes, Rufus vio cómo el agua de la brecha del dique del canal de la calle 17 se dirigía hacia la estación. Corrió al interior y taponó la puerta con sacos de arena. Y cuanto más rápido ponía los sacos, Más rápido entraba el agua. el agua empujaba los sacos de arena. El agua se estaba colando y bajaba en cascada por las escaleras del sótano, donde están los transformadores de 660 voltios de la estación. ¿Qué pasaba si el agua llegaba a los transformadores? Que la estación saltaría. Estallaría. Si los transformadores seguían activos, por eso había que desconectarlos. Si perdíamos esto, ¿Perderíais Nueva Orleans? Rufus corrió a la sala de control y cortó la corriente a segundos de la tragedia.
Gracias a eso, la estación se salvó y volvió a estar activa una semana después, bombeando el agua de la ciudad. Tu vida y la de todo el personal estaba en peligro. ¿Por qué no os fuisteis? Puede que suene tonto, pero mi trabajo es esta ciudad, los ciudadanos y sus pertenencias. Claro. Teníamos que protegerlo. Es nuestra obligación. La mayoría de nosotros sabe que los diques de Nueva Orleans son un problema, pero solo son la punta del iceberg de la crisis a la que se enfrenta la ciudad. Nueva Orleans se hunde y es cuestión de décadas que el océano llegue a sus puertas. Y eso es porque la mejor defensa de la madre naturaleza contra la furia de los huracanes, que son los millones de hectáreas de los humedales, está desapareciendo a un ritmo de locura. Hablamos de un campo de fútbol cada 45 minutos. De hecho, cada 4 kilómetros de humedales costeros absorben el agua de las tormentas y se va reduciendo. Y tal como hemos descubierto y como el huracán Katrina ha demostrado, cada metro del subsuelo de la ciudad cuenta. Afortunadamente, hay una solución para el problema y está justo bajo mis pies. La clave para resucitar la ciudad está bajo tierra y voy a descubrirla. La inundación forma parte del ciclo natural del delta del Mississippi, pero a medida que la población crecía, también crecía el nivel de destrucción, cada vez que el río se desbordaba. Una de las peores fue 80 años antes del Katrina. Fue la gran inundación de 1927. Desde Illinois a Nueva Orleans, las inundaciones del Mississippi causaron $5.000 millones en daños y perecieron 246 personas. El gobierno federal actuó durante las siguientes décadas construyendo 3.200 kilómetros de barrera a lo largo del río que controlaban su curso y añadieron un refuerzo de cemento. El sistema de contención hizo que el río fuera más navegable y suavizó las inundaciones, pero también empezó a destruir los humedales de Luisiana. Los humedales no solo son el hábitat de la fauna de Luisiana, sino que actúan como esponja natural que absorbe el impacto de las violentas crecidas que desencadenan las tormentas de huracanes como el Katrina. Ahora conoceremos al biólogo Chuck Villarrubia. Forma parte del grupo de científicos e ingenieros que luchan para salvar la costa de Luisiana. A 90 kilómetros de Nueva Orleans se encuentra el desvío de agua dulce Carnarvon, una infraestructura diseñada para restaurar los humedales de Luisiana, un paso importante en la protección de Nueva Orleans contra la próxima gran tormenta. La construcción es básicamente una compuerta. En esencia, pero se usa para restaurar la costa. Tomamos agua del río Mississippi y la llevamos a la marisma, como solía ocurrir cuando el río se desbordaba antes de que estuvieran los diques. Chuck, ¿cómo funciona este desvío? Hay 5 compuertas que permiten que el agua del Mississippi pase a través de estos tubos de hormigón por el canal de Seyfel hasta la marisma. La desviación separa el Mississippi de un canal más pequeño a 3 metros por debajo del río. A 6 metros bajo la superficie de la orilla del Mississippi hay 5 tomas de hormigón cerradas por compuertas de metal. Cuando se activan, gira un tornillo enorme y suben las compuertas. Gracias a la gravedad, el agua entra en los tubos y sale por el otro lado. A través de las compuertas pasan el agua y los sedimentos que terminan reconstruyendo los humedales y protegen la costa. ¿Podemos hacerlo? Sí, aprieta el botón verde. Ya está. Eso es. Vale, ahora se están levantando y el agua debería estar entrando. Sí, una vez que están abiertas, vemos cómo el agua pasa de aquí a ahí. Unos 230 metros cúbicos por segundo. Es mucha agua en tan poco tiempo. Podría llenar una piscina olímpica en 11 segundos. Esta desviación y otra incluso más grande se construyeron en los 90. Ahora, con la recuperación tras el Katrina, está prevista la construcción de más infraestructuras similares. Estas son las medidas urgentes que se toman para solucionar el problema. Las marismas necesitan agua del río Mississippi, el agua que solía ayudar a que los sedimentos se regenerasen. Por eso hacemos esto. Tenemos que abrir las puertas y dejar que fluya el Mississippi. Los sedimentos arrastrados por el Mississippi ayudarán a restaurar algunos de los 100 kilómetros cuadrados de humedales que se perdieron durante el Katrina. Pero se necesita mucho más que el fango del Mississippi para salvarlos.
La única forma de ver lo que hay bajo el agua y bajo la tierra es hacerlo desde el aire. El científico medioambiental Darren Lee me va a llevar a 1500 pies de altura para ver lo que queda de las marismas de Luisiana, la última línea de defensa contra el próximo Katrina. ¿A qué distancia estamos de Nueva Orleans? Estaremos a unos 10 o 20 kilómetros de la ciudad, más o menos. Y casi todo lo que hay es agua. Hace 50 años esto era marisma. Las estimaciones indican que en el año 2050 perderemos otra cantidad de tierra equivalente a Baltimore, Maryland y Washington, D.C. Es curioso oírte hablar desde el punto de vista científico, porque si a alguien se le ocurriera extraer esa cantidad de tierra de cualquier parte de Estados Unidos, se desencadenaría la guerra. Lo sé. La mayoría de los que trabajamos en esto vemos la urgencia y la necesidad y lo tratamos como un trabajo que hay que acabar o perderemos la batalla. Bajemos hasta el agua y echemos un vistazo. De acuerdo. A 450 metros de altura, el problema está más que claro, pero para solucionarlo hay que meterse en el terreno. A 100 kilómetros de Nueva Orleans está el lago Boudreaux, donde Darren y un grupo de científicos dirigen el proyecto de creación de una marisma. Un intento para reparar parte del daño causado. Se añadirían 80 hectáreas de marisma a una orilla que ha perdido 1 kilómetro en los últimos 50 años. Vale. Aquí estamos en mitad de la ciénaga. Sí, atento, porque a veces te hundes. Noto cómo se mueve el suelo bajo los pies. Es como si se moviera toda la tierra. Así es. Los antiguos cajunes la llamaban la pradera temblorosa. Era llana y cubierta de hierba. ¿Como un trampolín? Sí, algo flotante. ¿Por eso es tan frágil? Por eso. Vale. Así que pasamos de una marisma natural al proyecto de restauración, ¿no? Exacto. Estamos encima de lo que se llama un dique de contención. Cuando sacamos sedimento del lago y lo bombeamos a través de la tubería de la draga, pasará sobre este dique y nos ayudará a restaurar la marisma. Esta marisma, que se creará alrededor de la costa de Nueva Orleans, está hecha del fango que sale del fondo del lago, convirtiéndolo en un humedal. Utilizan una draga hidráulica para extraer el sedimento. El barco baja una gran tubería con un borde cortante hasta el lecho del lago. La pala remueve el fango, la tubería lo succiona como una aspiradora y lo bombea a la orilla creando una marisma. Así que toma el subsuelo de ahí, del fondo de ese lago. Así es. Y lo deposita aquí. Exacto. La nueva marisma se protege de las fuertes olas gracias a este muro de roca. Las piedras se apilan sobre un tejido resistente que reparte el peso y evita que se hundan en el fango. Esto es solo temporal para contener el material. Y una vez que este se consolide, lo echaremos abajo para que el agua entre y salga con las mareas. Que sea de nuevo una marisma, acudan los animales y se convierta en un hábitat. Una marisma sostenible que absorba las crecidas letales y proteja a las personas que lo construyeron. Si hubiera habido más terreno como este durante el Katrina, los daños en la costa de Luisiana habrían sido mucho menores. Mirad esto. Es el limo del que hablábamos. Este es del fondo del delta del Mississippi. Estamos en Luisiana, pero esto proviene de Minnesota, Nebraska, Missouri. Así que estoy hablando de Luisiana con los Estados Unidos en las manos. Cuando el huracán Katrina se acercaba a Nueva Orleans, el alcalde de la ciudad declaró que su edificio más grande, el Superdome de Luisiana, era un refugio de último recurso. Pero a medida que la tormenta atravesaba el Golfo, el enorme estadio fue dañado por la fuerza sin precedentes del viento. Durante los días posteriores a la tormenta, 30.000 personas sobrevivieron en el vapuleado edificio.
La estructura en forma de cúpula más grande del mundo fue sinónimo del caos de la Nueva Orleans post-Katrina. Hoy funciona con total normalidad y se ha convertido en un símbolo de cómo la ciudad está consiguiendo lo imposible. Voy a ver a Doug Thornton, director del Dome, quien puede mostrarnos cómo sobrevivió el Superdome a sus peores días. Bienvenidos al Superdome. Muchas gracias. Así que este es el lugar. Sí, señor. Casi 19 hectáreas de espacio bajo el techo. Antes del Katrina, el Superdome acogió 6 Super Bowls, al Papa y a los Rolling Stones, que lo abarrotaron con 91.000 fans. Fíjate. Vaya, es enorme. No te haces una idea hasta que no estás aquí en medio. Es enorme. Estamos en un espacio diáfano de 6.000 metros cuadrados sin columnas. Increíble. ¿Cuánto mide el techo? Pues unas 4 hectáreas. Y hay 80 metros desde el suelo hasta su punto más alto. Son 27 pisos. El enorme techo se fue pelando como la piel de una cebolla, una imagen increíble de la destrucción de Nueva Orleans. Y Doug estuvo metido de lleno. Estaba aquí y el ruido era imponente. Imagina el viento soplando a través del techo y las chapas de metal vibrando contra la estructura del edificio. Parecía como si el metro o una montaña rusa circulara sobre el techo. 14.000 personas estuvieron en el Superdome el lunes por la mañana cuando llegó la tormenta. Habían ido llegando desde el domingo cuando la ciudad lo declaró oficialmente refugio de último recurso. Imagina a 6.000 personas sentadas en esta parte más baja, acurrucados, intentando protegerse de la lluvia y los escombros. En cuanto el techo empezó a ceder, trasladamos a la gente a los pasillos donde estarían a salvo. Fue entonces cuando pasé más miedo. Pensaba que los escombros aplastarían a alguien. Cuando la tormenta amainó la tarde del lunes, el 70% del techo había volado y el estadio estaba medio inundado, pero todos estaban a salvo. Los 30.000 supervivientes deben sus vidas a la buena construcción del edificio, tanto en superficie como bajo tierra. Si quitáramos el revestimiento al Superdome, encontraríamos 672 columnas que descansan sobre placas de hormigón sustentadas por soportes. 15 pilotes de 3 centímetros cuadrados y 50 metros de largo hundidos bajo tierra. Estos soportes, más de 500 en total, evitan que se hunda el Superdome. Los pilotes no se hunden porque se sujetan por fricción y con partículas de arcilla compactadas a su alrededor. Es parecido a clavar el palo de la sombrilla en la arena, pero a lo grande. Como el Superdome está a 1 o 2 metros sobre el nivel del mar, sobrevivió a la primera tormenta. Pero lo peor estaba por llegar. A la mañana siguiente nos despertamos con el agua en los escalones. En algunas zonas de la calle Poras llegaba a 1,5 metros y a casi 2 en la Girard, detrás del Superdome. Y la gente seguía llegando en grupos. Los iban trasladando en helicóptero, grandes camiones militares u otros vehículos acuáticos. Se subían a los objetos que flotaban. Llegaban de la forma que fuera. El agua de las brechas de los diques inundó la ciudad y entre 30 y 40.000 personas buscaron refugio en el Dome y se quedaron durante 5 días. Siempre digo a todos que esto es un estadio de fútbol. Estamos equipados para tener gente durante unas 4 horas. No es un hospital ni un hotel en el que atenderla durante 5 días sin servicios básicos, con muy poca electricidad y poca agua. Sin ella y sin lavabos no teníamos manera de deshacernos de la basura, ni de servir comida. A pesar de lo malo de la situación, las cosas podrían haber ido peor. Solo Doug y unos cuantos sabían que unos pocos centímetros separaban el estadio del caos exterior. Un día después del Katrina, a las 6 de la mañana, te despiertas y hay agua fuera del estadio. Me preocupaba que el generador se inundara. Aquí está el generador. Y desde luego funcionaba. Como puedes ver, solo está a 46 centímetros sobre el suelo. ¿Sí? Así que me acerqué
a esta puerta, miré por esa ventanita y me di cuenta de algo. Había 1 metro de agua golpeando la puerta y el agua colándose por debajo y avanzando por la planta. Se estaba inundando. Era como una película en la que estás en la sala de máquinas de un barco que está a punto de hundirse. Con la ayuda de la Guardia Nacional, Duck y su equipo sellaron la puerta y construyeron un mini dique alrededor del generador. Pero por la tarde había unos centímetros de agua en la planta. Pensábamos que habíamos superado lo peor, pero hacia las 7, el mismo día, nos dijeron que esperáramos 2 metros más de agua. Y ya había medio metro en la planta. Sabíamos que con 2 metros no teníamos absolutamente nada que hacer. Si 30.000 personas desesperadas se quedaran a oscuras de repente, se desataría el pánico total. Así que un puñado de hombres mantuvo una vigilia de 3 días, vigilando el nivel del agua y preparándose para evacuar a todos a la zona del parking. Aquí están las marcas en la pared. Puedes ver hasta dónde llegó el agua. Debería haber llegado hasta aquí para alcanzar el generador y dejarnos sin electricidad. Afortunadamente para nosotros, subió 5 centímetros y paró. No pasó nada. ¿Estuvisteis cerca? Muy cerca. El Superdome fue evacuado tras 6 días infernales. Muchos esperaban que la sala devastada fuera demolida, pero con la ayuda estatal y la federal, tras 12 meses y 200 millones de dólares, el Dome fue abierto de nuevo, completamente reformado, a tiempo para la temporada de fútbol. Para nosotros era muy importante reconstruir el Superdome por 2 razones. Una, por el impacto económico, ya que el edificio significa mucho para la economía. Y luego por su simbolismo. Lo que el mundo vio tras el Katrina fue la imagen de la gente sufriendo la miseria total. Teníamos que repararlo y reconstruirlo lo más rápido posible. Si podíais reconstruir el estadio, podíais reconstruir la ciudad. Exacto. Se trata de una ciudad que quiere volver a ganarse el respeto del país. Y es muy importante mostrarle al mundo que podemos recuperarnos. El huracán Katrina fue una tragedia nacional que se podría haber evitado. Las imágenes posteriores a la tormenta han dejado una cicatriz dolorosa en Estados Unidos. Pero lo que no se ve es lo que hay bajo la ciudad de Nueva Orleans, lo que provocó el desastre. Y si esta ciudad vuelve a enfrentarse a otra tormenta monstruosa, tal como muchos predicen, el subsuelo de la ciudad jugará un papel fundamental en su salvación.